no sé si usted se sorprendió con lo que pasó con Ecuador, si usted lo tenía ahí en el radar y cómo ha visto todo el tema alrededor de esta crisis que hay entre los dos países. Yo creo que esto que está pasando es como ese legado que está dejando Trump en las relaciones internacionales de todos los países, que ha roto todos los canales de comunicación con la diplomacia y se dedica es por Twitter en un arranque de ir a acabar con todos esos comercios, pero sobre todo con todas las relaciones internacionales sin un debate previo. Y entonces el señor Noboa, que se cree un Trump, pero este es el traído de Temu, entonces decidió pensar que Ecuador es la economía potencia mundial y que puede hacer este tipo, digamos, de retaliaciones contra situaciones que le incomodan, sin entender que Ecuador como Colombia son economías frágiles que dependen mutuamente pues de las relaciones bilaterales y comerciales. Entonces se puso en un ataque de ira pensando que es Trump a decir, entonces yo le subo los aranceles por una cosa, y es para ocultar la ineficiencia de lo que él ha sido como presidente dentro de Ecuador, porque allá se le desmadró la seguridad. Allá las cosas no le están saliendo bien y entonces para distraer al pueblo ecuatoriano viene y le echa la culpa a Colombia como si toda fuera la culpa de Colombia, subiéndoles aranceles porque se le disparó el narcotráfico, porque la violencia interna está como nunca había estado. Entonces el punto es que tenga los pantalones para decirle a la gente me está quedando grande, en lugar de ponerlos a mirar para Colombia, sin decir una cosa, que hay responsabilidades de este lado. Claro que hay responsabilidades de este lado, nadie las está negando, hay que hacer más esfuerzos en la frontera, hay que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo con el control de todos estos grupos armados ilegales que se pasan allá a la frontera para ocultarse, pero a ver, es que esto no es culpa de Colombia, que él se encargue de su país. Y eso es grave porque entonces ahora el ministro de Minas entonces dijo, bueno, resulta, señores, que parte de la energía y del gas que ustedes consumen entonces es colombiano, entonces yo a ustedes, porque ya sacó un borrador de decreto, les subo el costo, y entonces estos señores dijeron, sí, pues resulta que el oleoducto por medio del cual Colombia transporta petróleo pasa por Ecuador, entonces y esto termina en que los únicos que pierden son los ciudadanos y ellos en esa pelea. Sí, de acuerdo, parece que empieza a escalar muy rápido y ayer hablábamos con Julián un poco sobre las posibilidades de que algún otro líder o organismo multilateral de la región pudiera o tuviera la posibilidad de mediar entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Esta mañana o anoche tarde la persona encargada de la Comunidad Andina de Naciones se propone como un mediador, pero su merced, ¿cómo ve justamente ahí la movida regional, siguiendo un poquito con el tema? Porque no hay organismos multilaterales como sólidos. Creo que ahora que sale lo de la CAN uno dice, cierto que esto existe, ya se me había olvidado que esta vaina existe. Brasil no parece meterse en el tema, México tampoco, que son como los aliados internacionales de Colombia, pero tampoco Noboa, jugando a ser Trump, ha recibido respaldo de Trump. Ayer Trump habló de Latinoamérica, habló de Venezuela, habló de otras cosas, pero Ecuador no, ni lo conozco. Su merced, ¿cómo cree que se puede resolver eso ahí a nivel internacional? ¿Será que necesitamos una mediación o serán suficientes Noboa y Petro para agachar la cabeza a alguno de los dos y dar el brazo a torcer? Yo veo con dificultad que un organismo internacional pueda tener un efecto positivo en esta conversación, porque hay que decir la verdad, para muy poco han servido esos organismos internacionales. La diplomacia cada vez se encarga de conversar entre países, entre terceros, entre aliados, entre mediadores, pero esos organismos hacen una reunión de 24 horas donde cada uno habla carreta 26, firman un documento, golpean el pupitre, salen indignados y luego no pasa nada, porque es que eso es un juego ahí como los que se dan en los colegios, digamos que son simulacros de Naciones Unidas, que son muy importantes en los colegios. Claro, yo he estado en varios, para formación de los pelados, pero no para la resolución de los problemas internacionales. Pues, ¿qué ha hecho la ONU para todas las guerras que han existido durante los últimos años? Puras cartas, y hablan y golpean el pupitre, luego todos salen, se dan un abrazo porque todos son embajadores que viven en la misma ciudad y van a las mismas comidas y a las mismas cenas. Y viatican delicioso. Entonces yo creo que hoy ese reto está en que las naciones puedan solucionarlo con aliados, que Lula se siente y diga algo, pero en este caso pues no se puede, porque Noboa es un tipo de extrema derecha que no lo va a lograr. Ahí toca que algunas personas, digamos latinoamericanas poderosas, se sienten y dejen la pendejada, dejen de huevonear y siéntense es más bien a pensar cómo las naciones no hay ninguno que los una a los dos, ¿no? Ninguno, es que ese es el problema. Ahí hay un problema. ¿Quién se va a prestar? Claro, no, mi ley. Sí, no. O pensando en un expresidente, ¿no? Que a veces, o muchas veces los expresidentes sirven de mediadores. Pensaría uno en Correa, pero Correa políticamente no le va a interesar en nada mostrar al que Noboa le funciona algo, así sea un acuerdo bilateral. Ahí va a estar difícil. Pero ahí voy el punto, y los fregados y los jodidos a los que les toca
toca hacer la fila del fracaso son a los ciudadanos, Sí, porque cierto. esos son los que se les encarece entonces de un lado las importaciones y del otro entonces en el caso de allá el combustible, la energía sobre todo. Entonces al final estas peleas de egos terminan es afectando a la gente de a pie que no tiene la culpa de que esos egos pues lleguen a ese nivel de descaro. Y aquí hablamos con Pedro de una relación en la cual tiene más que perder Ecuador que Colombia realmente, pero venimos también de una confrontación Petro-Trump, que me gustaría saber su posición, cómo vio toda esa película, también cómo se levantó el 3 de enero y viendo a ver si eran memes o no de que se habían capturado a Maduro, cómo ha visto todo alrededor de esa relación y esa captura al presidente, bueno, hasta entonces presidente Nicolás Maduro. Como una película, así como usted lo dice, ¿cierto? ¿No? Yo les voy a confesar, eran el 2 de enero, no, ya era 3 de enero, como a las 3 de la mañana. Mi familia estaba reunida toda, pues era Navidad y estábamos jugando parqués. Entonces resulta que terminamos un juego de parqués 3 de la mañana. Yo cojo mi celular y yo veo como unos helicópteros bombardeando Venezuela y veo a unos influencers hablando de Caracas y yo dije, uy, hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Sí. Porque a esa hora pues uno le parece realmente como imposible ver esa fotografía, que un país extranjero, que es decir, una potencia esté metiéndose a la soberanía de otro país. Ya hablamos de la justificación de lo que eso tenga o no frente a un dictador, porque lo que allá había era un dictador, de eso no hay duda, ya había una narcodictadura, pero que sin ninguna, digamos, orden internacional, esto fuera como de manera unilateral. Yo dije, esto es pura inteligencia artificial. Yo me acuesto a dormir y a las 6 me levanto y ya la noticia era que era cierto, o sea, la pude haber anunciado en primicia. Porque yo vi esto fue de unos influencers venezolanos que yo sigo y ellos estaban haciéndolo en vivo. O sea, las noticias, yo me metí a Twitter y me metí a redes y no decían nada. Yo, eso es pura IA. Y no, eso era cierto. Entonces, me parece de alguna manera grave que se violente la soberanía de un país para poder extraer, secuestrar, sacar, capturar, como quieran decirle, a un presidente de un país. Pero también hay que decir, en Venezuela se trató la salida diplomática, las elecciones que se robaron, esas últimas elecciones se las robaron, no mostraron nunca ese gobierno las actas que demostraban que ellos habían perdido, negociaciones, mensajes, y al final pues esto termina en una amenaza según Estados Unidos internacional y termina pasando esto. Yo lo único que digo es que durante esos días era lo que se llamaba el Venezuela-splaining, que era todas las personas que no viven en Venezuela explicando la situación de Venezuela sin entender lo que viven los venezolanos. Entonces yo trato de ser muy respetuoso porque quienes están allá secuestrados, digamos, de sus libertades son ellos. A quienes no pueden decir nada que no le guste al régimen y lo meten a la cárcel son ellos. A los que les subió la inflación al 3000% y no les alcanza para nada son ellos. Quienes han vivido lo que implica un régimen autoritario son ellos, y nosotros desde aquí a veces somos ligeros como opinando. Yo lo único que tengo que decir es que les deseo que la democracia regrese a su normalidad, la economía se estabilice, que todos los secuestrados políticos salgan y sobre todo que nos unamos como latinoamericanos para impedir que una potencia, digamos, extranjera simplemente venga y haga lo que le dé la gana a nuestro territorio, porque eso no puede pasar. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas, porque nosotros no tenemos un gran hermano. Perdón, es que somos iguales, podrán que ser más ricos ellos, pero nuestra dignidad hay que defenderla como país, me refiero a Colombia. Sí, ahí usted dice un fenómeno que se ha dado en Colombia, y es que un día somos expertos diplomáticos, otro día somos expertos en aviones como el accidente de Jason Jiménez, y a mitad de año somos expertos en fútbol, ¿no? Sí. Porque aquí en Colombia sí somos expertos en todo tipo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?